Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos, en Paradigma Radio. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Charlemos de Paradigma Radio. Esta tarde con nosotros a Juan Torres, un economista que nos va a presentar hoy su última propuesta, su último libro, Propuestas para evitar la ruina ante el terremoto económico de la nueva extrema derecha global. Cómo sobrevivir al trumpismo y a la economía de la motosierra. Propuestas para evitar la ruina ante el terremoto económico de la nueva extrema derecha global. Nuevos modelos, principios y políticas económicas para salvaguardar la paz, el progreso y la democracia. Juan Torres López es un reputado economista, doctor en ciencias económicas y empresariales y durante nada menos que 48 años ha sido profesor y catedrático de economía de las universidades de su Granada natal, Málaga y Sevilla, entre otras ciudades españolas y extranjeras. Más de 1000 artículos académicos del análisis de la actualidad, libros de manual de economía, algunos de los cuales han trascendido al común de los mortales, como el ensayo editado en 2012 con Vicente Navarro y Alberto Garzón, Lo que España necesita, la renta básica en 2019 y una decena más, con notable predicamento e incidencia tanto en el mundo académico como en el social. Con este breve síntesis del bagaje de nuestro invitado, por la idiosincrasia de nuestra radio social y comunitaria, nos gustaría conocer, aunque solo sea a bula pluma, la coexistencia del Juan Torres que se eleva en el análisis de la macroeconomía con el mundano y real, ese que se pasea y que, como nos lo encontramos hace unos días, andaba metido entre fogones guisando unas lentejas. No sé si te acuerdas, Juan, cuando... bueno, para romper un poquillo el hielo, ¿usted o tú? Por favor. Muchas gracias. Con la vista puesta en el hoy y tu recorrido vital, y para quien todavía no te conozca del todo, ¿quién es o quién quiere ser Juan Torres López? Pues una persona que se acueste por la mañana, que se levante por la noche con la conciencia tranquila, que duerma a gusto y que se despierte por la mañana agradeciendo a la vida que tiene otro día por delante. Parece una simpleza, pero no lo es, ¿no? Bueno, es la vida, seguir un día y otro. Cuando se llega a esta cierta edad, ¿no? Yo creo que en mi generación a veces comento que nos acordamos mucho de nuestros padres, incluso de nuestros abuelos, ¿no? Que a esta edad estaban casi fuera de juego, ¿no? Aunque vivieran más años. Entonces, yo creo que la vida es un regalo y hay que gozarla. Y también en estos momentos hay que dedicarla a combatir la injusticia, la violencia, el odio, la inhumanidad. Creo que tenemos que dedicar la vida a poner la vida en el centro. Pues Juan, lo primero que nos ha llamado la atención de tu libro es la portada, la abundancia de textos fuertes y palabras dramáticas, ¿no? Ruina, terremoto, sobrevivir. Antes de entrar en su contenido, queremos empezar preguntándote, de verdad, ¿tú crees que vivimos en un momento clave en la historia de la humanidad ante la policrisis de este momento? ¿Estamos ante un cambio de era y que dependiendo de que cómo consigamos resolver esta vida tan azarosa que nos está tocando en este momento, ¿hay esperanza o por el contrario todo esto se puede ir un poco diríamos que hacer puñetas? Fíjate qué curioso, porque he escrito un libro, si me permites que te utilice como ejemplo, pues para combatir eso que te acaba de ocurrir a ti, porque has hecho mención a la portada de un libro señalando que menciona elementos dramáticos y sin embargo la mayoría de la portada es sobrevivir, que es un éxito, que es esperanzador, porque si nos planteamos cómo sobrevivir es que sabemos que se puede sobrevivir y luego nuevos modelos
principios y políticas económicas para salvaguardar. O sea, lo que hay en la portada es el que vamos a sobrevivir, que podemos sobrevivir y que tenemos nuevos principios. Y solamente arriba, en una esquinita, habla de ruina, terremoto y extrema derecha. Pero es verdad, es que eso es lo que está ocurriendo, que lo dramático que hay en los momentos en que estamos viviendo, que es dramático. La ruina, el terremoto, la agresión, la violencia, la guerra, es tremendo. No nos deja ver el nacimiento del mundo nuevo y sobre todo el comportamiento no violento, no inhumano de la inmensa mayoría de la humanidad. Nos están haciendo un auténtico juego de trileros para que nos creamos que la realidad es distinta a la que tenemos por delante, que nada se puede cambiar, que el capitalismo es inamovible, que no hay nada más que lo que estamos viendo, cuando, tal y como yo digo en el libro, la realidad es otra. A nuestro alrededor hay millones y millones de experiencias que funcionan mejor que las del capitalismo, basándose en lógicas que no son capitalistas. Así que vuelvo a mi etapa de viejo profesor, que le tenía que decir a mis alumnos, no os habéis dado cuenta. Yo creo que te lo tomas con cariño, ¿no? No, hombre, no, por supuesto. Además... Es que la esperanza, perdona que te diga, ¿no? Es que la esperanza, el horizonte, el sueño, el ansia de libertad, vienen del fango. Claro, es que estamos rodeados de fango, estamos rodeados de violencia, de guerra, de odio, de competencia, de agresión, de genocidio, de avaricia. Eso es lo que tenemos a nuestro lado, lo que siembran los más poderosos, los que dominan todo el mundo. Pero de ahí está brotando. ¿Cómo será la fuerza que tiene el mundo que viene? Ahora hablaremos quizás con más detalle, que puede brotar en medio del fango y en medio del asqueroso comportamiento de los oligarcas que dominan el mundo. ¿Cómo no serán de fuertes las briznas que impulsan la sanidad pública, las pensiones públicas, la educación pública, el trabajo voluntario, las cooperativas, bancas públicas en todo el mundo, políticos y gobiernos que llevan a cabo medidas redistributivas? ¿Cómo será ese brote de fuerte que en medio de la ciénaga de un capitalismo que degenera hasta el extremo es capaz de lograr que el mundo hoy, incluso así, sea mucho mejor que el de hace 20, 30 o 40 años? Sin duda nos hacen falta cantos a la esperanza porque si enchufas a la tele, te acercas a una radio, lees un periódico, si no son ganas de llorar, casi que... Pero es que es normal, es que ellos tienen dinero y compran los medios para que la gente llore y las lágrimas no le permitan ver la realidad de las cosas. No le permitan ver que de la mano, que compartiendo sentimientos, experiencias, reflexionando y viendo realmente qué le conviene, vayan por otro camino. ¿Quién en su sano juicio podría apoyar a partidos en España, sin ir más lejos, que apuestan por una privatización de la sanidad pública en la cual, para entrar en un hospital, te van a pedir una tarjeta de crédito en la boca con un saldo de miles de euros si quieres que te curen? En su sano juicio nadie votaría a esos partidos. Y están ganando las elecciones. ¿Por qué? Porque convencen a la gente, porque las hacen llorar, porque les hacen ver que el mundo es lo que no es. No solo por eso, siempre lo digo y creo que hay que decirlo, no solo porque ellos hagan muy bien esa labor, tienen dinero para comprar medios, para comprar periodistas, para comprar políticos, para comprar economistas, profesores, gente de todo tipo. También porque quienes estamos en el otro lado no hacemos bien el trabajo. Ahora, viniendo en el tren, podía enseñar el mensaje. Un audio de un amigo en Sevilla que me dice: Juan,
es que he ido esta mañana al hospital a hacerme unas pruebas y allí había un kiosco de Vox explicando y repartiendo panfletos y diciéndole a la gente que entraba en un hospital público que hay que bajar los impuestos. ¿Dónde está la gente de las izquierdas? Sí, ese argumentario. Bueno, la calle hace ya mucho tiempo que parece que la izquierda la perdió, ¿no? Bueno, o la distrajo más que perderla, ¿no? Si la izquierda pierde la calle, si la izquierda pierde el contacto con la gente, si la izquierda pierde la complicidad, la simpatía, la empatía, el roce con la gente más humilde, entonces ¿qué tiene la izquierda? Entonces, ¿qué tiene la izquierda? Si el único capital que tiene es ese. La derecha sí, la derecha tiene millones, tiene bancos, tiene empresas, tiene de todo. Pero las izquierdas, lo único que pueden tener para hacer política es la boca, para explicar, el oído para escuchar, la mano para acariciar y para abrazar, la compañía para consolar, el cerebro para crear ideas, para compartir proyectos. Es lo único que tenemos y es lo que no estamos poniendo en juego. Me has fusilado. La siguiente pregunta ya me la has machacado, pero bueno, de cualquier manera sí me parece que es importante que podamos comentar el análisis que tú haces en el libro, profundamente pedagógico para los que no somos iniciados en la materia de la economía, sobre la evolución del sistema económico de los dos últimos siglos. Yo creo que además el conocimiento es importante, ¿no? Adquirir unos mínimos para poder tener la capacidad de reflexionar en torno a todo esto, a toda esta palabrería, ¿no? de ese juego de trileros al que tú hacías referencia, ¿no? Y como te decía, en tu libro destacas dos ejes que nos gustaría que pudiéramos entrar en ellos, ¿no? La dificultad de cuestionar el modelo económico capitalista, que se presenta casi como el único posible, ¿no? Es insustituible, ¿no? A pesar de que ya ha demostrado la cantidad de costuras que tiene y a cuánta gente va dejando por el camino, ¿no? Y en cuanto al segundo eje del libro, que nos anima, como acabas de decir hace un momento, a otras formas de organización social, a otras formas de organización de vida, de relaciones sociales distintas. Me llama mucho la atención cómo se puede combatir el sentido común, cómo se puede combatir una arquitectura también basada, ¿no? tan de largo recorrido. Me interesa mucho, ¿no? Que, aunque has hecho ya un alegato en tu intervención anterior, ¿no? Hay un autor que decía, es más difícil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Claro, eso es lo que han conseguido. Entre las cosas, como explico en el libro, sin mencionar la palabra. O sea, si tú te compras, bueno, no te recomiendo que te lo compres, pero más bien te recomendaría que te compraras mis manuales, pero si fueras a una biblioteca y vieras el manual de Mankiw, que es el más vendido posiblemente en los últimos años, de introducción a la economía, en cientos de páginas no se menciona ni una sola vez la palabra capitalismo. Miento. Aparece 2 veces, pero es en un texto de un autor que él pone de ejemplo. Pero en su propio texto, o sea, se puede escribir un libro de cientos de páginas para explicar cómo funciona la economía de nuestro tiempo sin mencionar la palabra capitalismo. Hablan de la economía, como si lo que hoy hubiera fuera lo que ha habido siempre, cosa que es falso. No solo porque antes ha habido otros sistemas económicos, sino porque hoy, dentro del capitalismo, ya han brotado experiencias de organización económica no capitalista, postcapitalista, como queramos llamarlo. Ya lo he mencionado antes. ¿Qué es la sanidad pública? Marx decía, ¿qué es el comunismo? A cada uno según su necesidad de cada uno, según su capacidad. ¿Y qué es la sanidad pública? Es eso. Por eso es como una china en el zapato del capitalismo. Por eso están constantemente queriendo acabar con eso. Porque es contrario, es algo, es como un virus en positivo, ¿no? Que nace en las entrañas del capitalismo.
Y es muy importante que eso lo entendamos. Yo he oído tantísimas veces a dirigentes y a militantes de las izquierdas decir: no, el estado del bienestar, eso era una cosa de la burguesía para contentar a los trabajadores, los derechos humanos, eso es una cosa de la burguesía. ¿Pero cómo? Es una conquista de las clases trabajadoras, anticapitalista. Si el capitalismo pudiera, borraba de la faz de la tierra la sanidad pública, las pensiones públicas, la educación pública. Intentan hacerlo constantemente. Ahí van. Y no pueden. Y sin embargo brotan esas otras experiencias. Y son conquistas de las clases trabajadoras. Hay que defenderlas y hay que descubrir que en ellas está el germen de una nueva sociedad. Y digo, te repito lo que decía al principio, ¿cómo no será de fuerte ese germen no capitalista que brota incluso en el capitalismo más agresivo de toda la historia? Es verdad que no brota como brota una amapola en mitad del campo en primavera, en plena libertad y en sus mejores condiciones. Hombre, brota en el contexto más adverso posible, pero incluso así hay millones de trabajadores. ¿Y cómo funciona el mundo? Si vemos lo que funciona mejor en el mundo, ¿sobre qué base se sustenta? ¿Sobre la competencia? ¿Sobre la avaricia? ¿Sobre el afán de ganar dinero? ¿O sobre la cooperación? ¿Sobre la generosidad? ¿Sobre el cuidado? ¿Sobre el amor? ¿Sobre la empatía? Nos dicen en los manuales de economía: no, es que el ser humano es egoísta, es maximizador de la ganancia. No, eso será Elon Musk. La gente normal quiere vivir, ser feliz, es solidaria, ayuda a su vecina, a su vecino. Es verdad que con mucha crisis, porque entre otras cosas han enfermado deliberadamente a la población, a la gente, con individualismo, con engaños, con una fabricación, me atrevería a decir que industrial, de la mentira. Y eso hace que sea un medio ambiente diferente. Pero a pesar de eso, insisto, si somos capaces de percatarnos de lo que hay a nuestro alrededor y de lo que mejor funciona a nuestro alrededor, veremos que es aquello que se sostiene, que se sustenta sobre principios, sobre lógicas, sobre comportamientos e impulsado por políticas que no son las políticas del capitalismo. No son puras. Ni el capitalismo es puro, ni las otras experiencias son puras. La sanidad pública tiene que convivir con afán de lucro, con un medio ambiente capitalista, con oligarquías, con falta de democracia, con falta de recursos. Lógico, y eso hace que los procesos sociales estén siempre pigmentados, que no sean nítidos, que no sean puros. Pero esa es la evolución de las sociedades. No es ni a lo largo de la historia humana y de la historia natural, de la vida en el planeta, y yo imagino que también en otros lugares, no es posible encontrar un proceso evolutivo que se lleve a cabo, digámoslo así, en términos de una noche y un día. Aquí se acaba esto y ahora empieza mañana algo completamente diferente. Los procesos de la vida, del desarrollo social, el desarrollo humano, son procesos evolutivos que se desarrollan gradualmente, muy inestables, tienen vueltas atrás, vueltas adelante. Hay momentos de aceleración, momentos de retroceso, pero el proceso es evolutivo. No hay manera de saber cuándo acabó la esclavitud, cuándo empieza el capitalismo, cuándo termina el feudalismo. No hay un día. No funcionan así las cosas. Algunos dirían que con nuevos métodos o con nueva imagen, ¿no? Posiblemente el feudalismo no nos haya abandonado jamás, ¿no? Exacto, pero es que seguramente no va a haber nunca una desaparición completa de elementos feudales en las sociedades. Como el capitalismo perdurará siempre, elementos del capitalismo. Lo mismo que elementos del socialismo o de, como queramos llamar a esa nueva sociedad,
está ya. Ahí quería yo llegar porque la polarización de las visiones de la economía mundial, y digo, insisto, ¿no? No somos avezados en la teoría económica, ¿no? Pero así a bote pronto tú le preguntas a cualquier ciudadana de a pie y te habla de el capitalismo, ¿no? Que es, bueno, la propiedad privada, el Estado mínimo, triunfante en la mayoría de los países del mundo a día de hoy, la planificación comunista, papel líder del Estado y el fracaso histórico de los modelos que hemos conocido, Rusia, Cuba, etcétera, y China, que está ahí en un papel que se supone que responde a una planificación socialista, ¿no? Y son las habas contadas que tú le puedes oír a la gente hablar. No digo que no existan, y por eso quiero que tú abras esa ventana o nos des un rayo, sobre todo de luz y de esperanza, porque es que parece que es sota, caballo y rey. Sí, pero, a ver, dime un lugar del mundo, uno solo. Uno solo. Un país, un estado, una ciudad, que responda exactamente al prototipo que debe ser el capitalismo. Dime uno. No me comprometas porque... No, es que no. Porque o sea, es ya, que... sin embargo, siendo eso así, nos dicen, ¿y dónde está el socialismo? ¿Qué país es socialista? Entonces, es que eso no existe. No existen paquetes completos. No existen paquetes completos. El capitalismo es un sistema en evolución, en proceso de desarrollo, en el cual perviven elementos de sistemas anteriores y dentro del cual al mismo tiempo brotan, como he dicho, elementos de sistemas que no son capitalistas y compiten, chocan, se entrelazan y crean realidades que no son nítidas, que son complejas, que son grises, que tienen tonalidades. Y empeñarse en ver las cosas en blanco y negro, que es lo que quieren que hagamos, es la manera de no entender la realidad. Es que la realidad no es blanco y negro. No lo es. Por lo tanto, necesitamos abrir el espectro de colores para entender lo que ocurre. Y se empeñan en que las veamos capitalismo, no capitalismo. Y como el no capitalismo no hay, pues dicen, ¿has visto? Solo hay capitalismo. Pero dile tú, ¿ah, sí? ¿Y dónde está el capitalismo? Pero si el país, el más capitalista, dime cuál, tiene una presencia del Estado del 30 o el 40% en la economía, entonces, ¿dónde está el capitalismo? Es que no existe ese elemento puro que sea un sistema de diseño industrial. Y por eso tenemos que ser, tenemos que tener la inteligencia y el coraje de enfrentarnos a ese discurso, a ese fraude intelectual, para saber apreciar que el mundo que mejor funciona y que más satisface a la gente, hay que enseñárselo a la gente, es el que responde a otras lógicas. ¿Qué familia, qué amigos, qué grupo de compañeros, qué equipo en un hospital, en un quirófano podría funcionar y ser feliz dedicándose cada uno a buscar su propio beneficio, la máxima ganancia? ¿Dónde llegaría ese colectivo? ¿Dónde llegaría? Bueno, a lo mejor uno de ellos se haría rico, se acabaría con los demás, pero eso es satisfacción humana, eso es realmente lo que los seres humanos necesitamos para vivir. Juan, a mí hay una cosa que ya no es solamente de este libro, sino de las distintas lecturas que yo he hecho de algunos de tus artículos. ¿Tú te llevas muy bien con tus colegas economistas? Digo porque repartes zasca a diestro y siniestro, en el sentido siguiente, ¿no? La mitificación de las lecturas que hacen las previsiones económicas, y eso lo hacen los economistas, ¿no? Fantaseando futuros más o menos determinantes, ¿no? Que luego no necesariamente terminan cumpliéndose, ¿no? Sin embargo, las leyes instituidas no nos permiten, bueno, no es que no nos permitan, sino que es que
¿a qué carro nos cogemos, ¿no? ¿Qué previsión de futuro? Estos que tenemos, por ejemplo, hijos en edad de hacer una planificación de futuro y que quieren tener, pues, comprarse un piso, o sea, pensar en cómo va a ser sus próximos 15, 20, 30 años, necesitan previsiones, ¿no? ¿Cómo se come esa antítesis, ¿no? Esa que tú marcas de poner en solfa esas predicciones, en muchos casos escatológicas, pero que luego nos damos cuenta que a lo mejor no lo eran tanto, ¿no? O al contrario, ¿no? Bueno, yo con otros colegas tengo muy buena relación personalmente, y con aquellos que debaten conmigo, pues todavía más, porque además les tengo respeto intelectual, ¿no? La gente que más me desprecia, que me insulta, gente, digamos, en el mundo de la economía, que en las redes sociales, catedráticos, que han dicho perrerías de mí, que no tengo ni idea, que soy tal, no sé qué. Pero yo les he dicho, digo, ¿y debatimos? Buscamos un sitio y confrontamos las ideas, y no son capaces. Son cobardes. Ahora hay otros que no. Yo me he sentado en una mesa con Daniel Lacalle, con Juan Ramón Rayo, hemos escrito artículos poniéndonos, criticándonos, porque yo ahí cuando se pone a discutir, discute, ¿no? Pero una relación cordial, ¿no? O sea, hombre, no me iría de viaje con ellos, ¿no? Una semana a tomar copas, pero quiero decir que yo aprendí de hace ya muchos años que en la vida tienes que llevarte bien con todo el mundo, y además tenemos que tener también un testimonio de respeto, porque quienes queremos supuestamente transformar el mundo, en el que estamos. Yo entiendo que queremos transformar el mundo para todo el planeta, para toda la humanidad, no para la gente que piensa como yo. Por lo tanto, yo tengo que hacer un esfuerzo constante para identificarme, para respetar, para entender, e incluso para cuidar a quien no piensa como yo. Ahora, dicho eso, pues la verdad es que tenemos una situación, hombre, complicadísima, porque van ganando por goleada, ¿no? Y a mí lo que más me preocupa, insisto, no es lo bien que lo han hecho. Yo vengo estudiando cómo nació el neoliberalismo ya de hace, yo qué sé, casi 40 años, y lo veía venir. O sea, a mí nada de lo que está pasando me sorprende, porque era previsible que ocurriera. Que han hecho muy bien el trabajo, se veía que lo estaban haciendo bien. Entre otras cosas porque cuando tenían dificultades no se andan por las ramas, y si hace falta matar a 10.000 o a 20.000 dirigentes sindicales de izquierda, los tiran por los aviones. O sea, que eso lo han hecho. El neoliberalismo tiene las manos manchadas de sangre. Los liberales de la Escuela de Chicago, mis colegas de la Escuela de Chicago, se fueron a Chile a defender una dictadura que estaba matando no ya a dirigentes altos del Partido Socialista o del Partido Comunista o del MIR, sino a gente normal y corriente que era una persona comprometida en su asociación de vecinos, en su colegio, ¿no? Y entonces creo que el problema no es que ellos lo hayan hecho como ellos siempre lo hacen, que es bien y contundentemente, sino que creo que lo que a mí más me duele, lo que me preocupa es el fracaso histórico de las izquierdas, la impotencia y ¿por qué no lo voy a decir? O sea, es que lo tengo que decir porque lo pienso y lo he escrito y lo he dicho con respeto, lo mal que lo están haciendo desde hace muchos años, porque han perdido el relato, siguen defendiendo modos de pensar que no son complejos, son modos de pensar lineales, han perdido el sueño, han perdido el horizonte. Los nuevos partidos de izquierda ya ni siquiera tienen nombres que muestren que tienen un ideal. Podría ser el nombre de cualquier otra marca, de cualquier cosa. Los partidos no deberían identificarse con marcas que sirven para una nevera o para un coche o para un tipo de ropa, sino que supuestamente le tienen que decir a la ciudadanía: mi aspiración es esta es la sociedad a la que yo aspiro y esto es mi identificación ideológica, política, de valores, ¿no? Eso hasta lo hacía la derecha. La derecha
derecha, era liberal, era demócrata cristiana, ahora no, ya son Vox, popular, pero bueno, ¿eso qué hay detrás? Eso puede ser cualquiera. O sea, Vox podría ser una marca para un partido de izquierdas y Podemos podría ser una marca para un partido de derechas. Son neutros, son cáscaras vacías. Han perdido el sueño, han perdido el horizonte, no tienen relato. Y luego han perdido la organización, el contacto con la gente, la militancia, la transformación del mundo. Si de verdad no las tomamos en serio, no se puede abordar a través de las instituciones, a través de los aparatos, a través de los gobiernos, a través de la política entendida como movilidad en el alto estrato de la sociedad, sino de la mano de la gente, ayudando a la gente. ¿Dónde está la chispa, no? ¿Quién enciende la chispa? ¿Cómo salta la chispa, no? Bueno, esa chispa que movió... Pero fíjate que, vuelvo a lo del principio, si vemos el mundo que tenemos, por ejemplo, yo leo todos los años los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y allí enseña cuáles son los lugares del mundo donde se ha avanzado, donde se ha reducido la pobreza, donde se han empoderado las mujeres, donde han mejorado la situación de los grupos oprimidos, donde el medio ambiente se destroza menos, donde hay aparatos y actividades productivas que no colisionan con el medio ambiente, que crean riqueza, que se cuida, etc. Tú ves esas experiencias y te das cuenta que, claro, hay partidos, hay aparatos tradicionales, pero ¿sabes lo que hay detrás? La gente en movimiento, los seres humanos de la mano, poniendo en marcha proyectos que son transversales, que suponen anticipar el futuro. Mira, a colación de esto que tú estás diciendo, y salvando las enormes diferencias, porque no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es oportuno, ¿no? La experiencia que yo al menos estoy... La entrevista es a ti, ¿no? Pero me voy a permitir la licencia de contarte una pequeña reflexión, ¿no? La experiencia que como yo y otras tantas personas que participamos de esta radio comunitaria, de Paradigma Radio, es el descubrimiento permanente de la cantidad de personas que en esta ciudad hacen magia, hacen magia desde lo pequeño, ¿no? O sea, ese texto tan difundido de Galeano, ¿no? De que muchos pequeños en lugares, pues lo único que les falta es la visibilidad. No tienen visibilidad, nunca la van a tener. Pero es una red invisible, bueno, no es invisible, ¿no? Es visible si la quieres ver, ¿no? Que reticula los barrios de la ciudad y que genera vida comunitaria, esa que identifica la cara del que te habla y al que le das crédito porque te la crees, ¿no? Pero, claro, si le preguntamos a cualquier persona, dame una imagen que defina el nacimiento del capitalismo. ¿Te lo pregunto a ti? ¿Qué imagen? A mí no me pregunté. Bueno, a quien nos esté oyendo, me apostaría algo a que lo que nos viene enseguida a la cabeza, ¿qué es? La imagen de una gran fábrica, ¿no? En Inglaterra, el humo, las grandes factorías, porque la revolución industrial. Claro, eso es como cuando ya eclosiona el capitalismo, y lo vemos así. Pero, ¿cómo se pudo llegar a eso? Porque eso no fue que un día dijeron, llegó un tipo con un pito y dijo, hasta aquí, se para, que se acaba el feudalismo, se acaba todo, que ahora va a empezar otra cosa que se llama capitalismo. Cerrar todo, las ventanas, y ahora cuando yo diga 3 se abre y estamos... No, así no funciona eso. ¿Cómo nace esa imagen que tenemos equivocadamente del origen del nacimiento del capitalismo? Pues nacen de docenas, de cientos, de miles de experiencias. A lo mejor cuando un tipo vio que estaban haciendo una iglesia y dice, oye, pues si yo le llevo madera a estos tipos, voy a poder ganar un poco. Pero él no podía y le dice a otro, oye, si me ayudas, te doy el 5% de lo que gane. Nace una relación asalariada. Oye, pues si tengo que hacer, me han pedido unos vidrios, si me echan una mano, pues mira, si en lugar de esto a mano lo podemos hacer, mira, se me ha ocurrido hacer. Entonces, esas
experiencias minúsculas que pasan desapercibidas. Y cuando se mira la historia con brocha gorda, son en realidad las que hacen que el capitalismo brotara. ¿Cuándo desaparece la esclavitud? A veces yo se lo explicaba a mis alumnos en clase cuando doy charlas y dicen, bueno, en tal sitio, en tal fecha, están buscando. Sí, a cualquiera que le preguntes eso se pondría a pensar en qué año, en qué día se publicó la norma que derogaba la esclavitud. Eso ya no... Cuando se edicta esa norma ya casi no había esclavos. Cuando desaparece el permiso que los padres o los maridos tenían que darle a las mujeres para hacer un viaje, para sacar dinero del banco, para hacer una empresa, para lo que fuera, para cobrar un cheque. ¿Cuándo desaparece eso? Bueno, si hubiera alguien que conociera el mundo del derecho, diría, en la reforma del Código Civil del año tal. No, cuando eso se aprueba y se cambia, ya esa norma estaba en desuso. ¿Por qué estaba en desuso? Porque cuando se promulga la norma que deroga la esclavitud, ya prácticamente no había esclavos? Porque la esclavitud había dejado de desaparecer gradualmente. Y tuvo que haber, yo siempre digo, un esclavo, una esclava, que alguna noche en su jergón, pasando hambre, pasando miedo, de pronto se le pasara por la cabeza, ¿y yo por qué tengo que ser esclava? ¿Y yo por qué tengo que ser esclavo? Yo no quiero ser esclavo, no quiero ser esclava. Seguro que de pensar eso, nada más que de pensarlo, le entró un miedo atroz. Pero en ese primer destello de no querer ser esclava o esclavo, está empezando a ser abolida la esclavitud, porque sin ese destello, en millones de esclavos y de esclavas, nunca hubiera acabado la esclavitud. Y si no hubiera habido mujeres que desafiaron y desobedecieron a sus maridos, a sus padres, nunca se hubiera cambiado el Código Civil. Por lo tanto, tenemos que sembrar esos comportamientos. Esos comportamientos que tú dices, esa cantidad enorme de gente que hay en Córdoba, trabajando, haciendo cosas con generosidad, con inteligencia, con cooperación, con ayuda a los demás, con lógicas que son las lógicas del sentido común, las lógicas de la humanidad, las lógicas del ser humano auténtico. Están ya cambiando el mundo. Eso es la sociedad que están haciendo. Naturalmente, pues mañana podrían tirar 20 bombas atómicas y acabar con todo. Entonces me dices tú, pues no llevas razón, efectivamente. Pero, bueno, eso es la tensión. Esa es la tensión. Vamos a ir terminando, Juan. Tampoco te está gustando lo que te digo. No, hombre, no. Lo que era pasa broma, es que ya lo sé. Mira, en los distintos frentes en los que has estado hablando sobre la reflexión del informe de Naciones Unidas, hay un tema que a nosotros también lo abordamos con bastante recurrencia y además porque creemos que es muy importante, ¿no? Y de hecho, de él haces alusión en la última parte del libro al texto de Rumbo al ecocidio de un colaborador y amigo de esta radio también, que es José Esquina, ¿no? Pepe Esquina hace una bandera de la lucha del carrito de la compra y de ese modo de la importancia que tienen nuestras decisiones como consumidores, ¿no? ¿Crees que en estos momentos decisiones y pequeñas actitudes y acciones individuales, bueno, yo creo que ya básicamente lo has ido contestando a lo largo del tiempo, pero poner el valor, poner muy en valor, muy en capital la creencia de que lo que estamos haciendo de forma voluntaria, individual, va a tener una huella de carbono en este mundo tan machacado? Importante pregunta. No necesariamente. Por muy coherente, por muy valiente, por muy sincera
que sea nuestra actitud y nuestro comportamiento individual, nuestra lucha con el carrito de la compra, se desvanecerá si no se convierte en respuesta política, si no se forma comunidad a través de ella, si no sirve para empoderar a otras personas, si no forma parte de redes, si no va acompañada de pedagogía, si no se transmite, si no se comunica. Es muy importante que cada uno de nosotros seamos héroes, entre comillas, ¿no? Coherentes, que hagamos lo que tengamos que hacer, pero no es suficiente. Es el prerequisito. Y ahí las izquierdas también han tenido un error, porque las izquierdas han pensado siempre que la transformación social era cosa de grandes colectivos, el proletariado, la clase obrera. Y dice, a ver, ¿el proletariado qué es? La clase obrera ¿qué es? Son millones de personas, de seres libres, seres que tienen la capacidad de pensar y de actuar. Entonces, es importante y no hay que pensar en poner en movimiento a un colectivo abstracto. Hay que poner en movimiento a millones de personas, a seres individuales, a personas identificadas como tales, pero tratando de constituir a través de ellas un sujeto político, una organización social, un relato, una respuesta a la sociedad, una rebeldía, una desobediencia, una comunidad de seres identificados por valores que tienen que ser comunes y a ser posible de la mayor transversalidad, para lo cual es necesario que sean los valores del sentido común, que yo creo que son, desgraciadamente, los que más lejos de la izquierda se han quedado. En este libro no, pero en el anterior, para que haya futuro, yo contabilicé el número de corrientes que había en las izquierdas. En las izquierdas creo que eran alrededor de 20. El número de formas o corrientes del ecologismo. Me parece que alguno más. El número de feminismos que había. Entonces decía, bueno, ahora la gente se define de izquierda, ecologista y feminista. Pues la combinación de esas 20 casi posibilidades de cada uno te da docenas de miles. Ahora está bien, podemos multiplicarnos como las esporas ad infinitum. Pero eso es después, ¿no? Digo, ¿por qué no damos prioridad a lo prioritario? Y lo prioritario es sacar adelante la vida de la gente, hacer posible que la gente sea feliz, hacer posible que la gente se sienta realizada, que se sienta acompañada, que se sienta cuidada. Eso es lo que hace que la gente pueda vivir mejor. Y si fuéramos capaces de poner eso en primer plano, a partir de ese esfuerzo y de ese testimonio, de ese comportamiento individual, convertido, insisto, en acción colectiva, en relato social, en fuerza política, en respuesta de rebeldía universal, entonces no habría enemigo que se pusiera por delante. A ver, que son 12 personas las que tienen casi el mismo patrimonio que la mitad de la humanidad. A ver si 4.000 millones de personas nos pusiéramos y dijéramos, ya está bien, váyase usted a Marte, hombre. Váyase usted a Marte con sus 40 ceros en su cuenta corriente, que no lo necesitamos. Que nosotros no necesitamos billones y billones y billones de dólares en una cuenta corriente, que lo que queremos es vivir en paz. Váyase usted con sus puñeteras armas nucleares a Marte y allí hacen lo que quieran. Déjennos ustedes en paz. Si nosotros pusiéramos en primer plano esos valores universales, que yo llamo del sentido común, la justicia, el buen gobierno, la paz, la solidaridad, la satisfacción elemental de nuestras necesidades. ¿Tú te das cuenta, Juan, que del mismo modo que los capitalistas no hablan del capitalismo, nosotros tampoco hemos hablado de Trump?
Pero no era la mejor manera con la que yo quisiera terminar este ratito de conversación. Bueno, yo me quedo si cabe, con buena parte del alegato que hace a una palabra que como las palabras como el amor o como otras tantas se han vaciado de contenido porque se han mercantilizado o se han hecho un uso espurio de ellas en tantos frentes distintos. Me quedo con ese sentido común y me quedo con las redes de proximidad que sean capaces de generar lazos suficientemente estables y tupidos como para que haya alternativa, ¿no? a esta imagen tan catastrofista que estamos viviendo ahora, que es asomarse a una ventana y no ver nada más que noticias horribles, ¿no? La imagen no es catastrofista. La realidad sí es catastrofista, es catastrófica, mejor dicho. Y frente a esa realidad catastrófica, lo que tenemos que generar es una imagen de esperanza, de vida y de paz y de convivencia. Esa es la imagen que tendríamos que estar proyectando. Desgraciadamente, cada uno va por su lado, no hay gran capacidad de encuentro, pero yo creo que yo tengo mucha esperanza. O sea, es que decía Aristóteles que la esperanza es el sueño de los seres despiertos. Si no tenemos esperanza, no tenemos nada. Entonces, yo tengo una esperanza que nace del estudio, de la convicción intelectual, de la ciencia. Es que la ciencia nos dice que podemos. ¿No? Que no sea una esperanza ignorante. Digo que del conocimiento nazca un halo de esperanza, a mí, si cabe, me da confort, me da cómodo, ¿no? Me sirve. Es la ciencia, las experiencias que estamos viviendo a nuestro alrededor y la historia nos demuestran que los seres humanos podemos cambiar el curso de nuestras vidas y de la historia. Naturalmente, a nuestro lado hay otros que también la quieren cambiar y pueden cambiarla en otra dirección. Entonces, ahí está. Si no espabilamos, lo que nos viene por delante es la barbarie. Eso tampoco te lo voy a negar. O sea, un poquito de Gilibú también nos haría falta, ¿no? Tampoco estoy yo en las nubes, ¿no? O sea, lo que estamos viendo, el neofascismo, el egoísmo exacerbado, el crimen, el genocidio, el silencio de tantos dirigentes que se llaman democráticos, eso también está, no lo vamos a negar. Eso está y además está con mucha fuerza. Pero bueno, es que contra eso es con lo que hay que empezar ya a pensar que hay que levantarse y que hay que desobedecer y que hay que ir de la mano. Porque si vamos cada uno por un lado nos van a matar a tortas. Juan Torres López, ¿cómo sobrevivir al trumpismo y a la economía de la motosierra? Y me quedo con palabras como la paz, el progreso y la democracia. Sí, me gusta. Muchas gracias, Juan, por este ratito, por habernos permitido compartir contigo estos minutos, con nosotros y con nuestros oyentes y nuestras oyentes de Paradigma Radio. Un abrazo muy grande y ahora espero que nos dediques el libro que claro, con tanto... Claro que sí. Que además, para enfrentarte a un libro de economía, dices, me caché la mar serena. No, los hay peores, Ya te digo yo a ti que sí, Muchas gracias, Muchas Juan. gracias.